Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos con el periodista y crítico de cine Ernesto Carrà, que ahora también es escritor de novelas. Vamos a conversar con Carlos Reyes precisamente de Allegados, que le ha ido muy bien en crítica. Veremos qué dice Carlos ahora, el experto, en esta conversación con ellos. Y luego viene el firma del libro y todo lo que ustedes quieran. Los dejo con ellos. Me gustó eso de todo lo que ustedes quieran, pues suena prometedor. Oye, Ernesto, esta novela Allegados, editada recientemente por Güedes, ¿no? Editorial Güedes. Ernesto, ¿por qué un periodista primero, crítico de cine, decide en un momento pasar a un mundo que no conoce mucho como el de la literatura? Tú me decías hace poco, no conozco mucho los escritores, cómo funciona esto, pero decides escribir una novela. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué sientes que te lleva a decir, ¿sabes qué? Ya, quiero escribir una novela. ¿Por qué? Yo creo que te he mencionado en otra entrevista, fui papá viejo y tengo una hija de 3 años y quería de alguna manera explicar, porque creo que este país y creo que la manera en que somos ahora y como éramos en los 80 es muy distinto. Y también quería explicar por qué soy como soy. Porque pese a que se me ve un tipo normal y bien aspectado, quizás no lo sea tanto, y por esas cosas y intuiciones que uno tiene, empecé a escribir ficción, porque creo que, y creí en ese momento, que la idea de estar allegado no está en la literatura chilena. Y también me pasaba algo, y es algo que te voy a decir a ti por primera vez, en exclusiva. Yo en verdad nunca había escrito ficción, pero empecé a escribir la historia de un vampiro antes de Allegado. Empecé a tirar las manos acerca de cómo sería escribir la historia de un vampiro, que es la historia que está dentro de la historia. Claro. Y al final entendí que para escribir la historia de un vampiro tenía que ser súper sincero y tenía que escribir una historia que conociera mejor. No conozco Rumanía, no conozco la historia de los vampiros y me pudo haber quedado una mala historia, pero sí conozco la historia de los allegados y mi desafío fue juntar las dos historias. Sí, y claro, y tú has dicho por ahí, claro, que cuentas la historia de un allegado porque tú fuiste allegado. Hay mucho de ti en esta novela, mucho Sí. de tu familia, mucho de lo que te sucedió. Sí, es una historia que he ficcionado, que no quiero llamar biográfica porque creo que sería injusto, es decir, nunca vi un vampiro siendo un niño, nunca tan loco, pero porque eso pasa en la historia hay un niño de 16 años que vive junto a su madre en los años 80, de llegado de casa en casa y como punto de fuga y evasión ve y dibuja un vampiro, pero creo que lo que hice fue tratar de juntar todas las experiencias que tenía y que creo que hay gente en este país que trata de como ocultar o lisa y llanamente invisibilizar y decir yo logré un estatus, tengo ciertas como condiciones económicas o socioeconómicas estables y quiero ignorar de dónde vengo. Y yo por todo lo contrario quise decir no, yo no quiero olvidar de dónde vengo. Y lo quise subrayar en esta novela, sí, haciendo mención y haciendo referencia a cosas que viví, pero también a cosas que otros vivieron y especialmente a cosas que ficciono e imagino a través de la segunda novela. Sí. Ahora, es interesante cuando la novela, ¿no es cierto?, dice el libro primero 1988, es el año en que empieza la historia que vamos a leer, o que ustedes van a leer después. Lo interesante, una de las cosas que me gustó de la novela es que presenta esa cara de los 80 que yo extrañaba, ¿no? Siempre se habla de esta nostalgia ochentera, como si fueran los 80 maravillosos para todos, y no fue así para nosotros, en general, los chilenos y chilenas no lo pasamos bien, y yo tampoco, además, porque también vengo de una extracción muy popular, ¿no es cierto? También viví, no de llegado, pero viví en una media agua, en una casa de tierra apisonada, pobre, comíamos pan con agua, prácticamente, y viví un periodo de la historia de Chile difícil. Y siempre que habla, la televisión, por ejemplo, siempre habla de los 80 maravillosos que no pertenecían, que no era nuestro, que tal vez era de algunos chilenos y chilenas, nomás en algunos sectores, pero lo que bonito de tu novela es que rescatas un 80 más cercano incluso a mi propia experiencia, y a la de muchos, seguramente, sí, que lo van a leer. De hecho, era mi intención también como tratar de acercar experiencia y mundo y tristeza que hemos pasado todos y que, como te digo, mucha gente como que oculta en este ritmo que hay en Chile actualmente, que me parece tan terrible, y quería mostrar ese mundo de donde venimos mucho
Y también, no sé, yo lo empalmo con la experiencia que me acabáis de decir tú, que es como súper como fundacional de la manera en que somos nosotros, creo yo, Sí. nuestra generación, que ve la vida súper distinto a otro tipo de personas, además. Y también con producciones como Ramona, de Andrés Wood, que está en Por supuesto. TVN. O sea, está en el mismo universo, Sí. ¿sabes? Sí, es interesante porque la otra vez comentaba yo con Ortega, creo, o era con, no recuerdo con quién, que por ejemplo el mundo religioso católico está más o menos explicitado en las novelas chilenas, pero el mundo canuto no. Ya han empezado a aparecer cuentos y novelas que hablan del mundo canuto, y también hace unos años hablaba, creo que era con Vicente Plaza, el dibujante, que hizo una novela gráfica que se parece un poco en el tono de tu novela, que también decía que en la literatura chilena, sobre todo la nueva literatura chilena, porque en la antigua sí se hizo en algunos momentos, cierta clase social, cierta experiencia no estaba retratada. Siempre era el profesional exitoso que tiene un problema, que tiene una vida súper buen pasar, pero se han olvidado un poco de las clases menos privilegiadas de los 80s y 90s, Sí, yo creo como que si no existieran. Claro, es como lo que pasa en el cine chileno. Yo no quiero hablar tanto de literatura, pero la literatura que me ha tocado leer, o sea, me gusta leer mucho, y especialmente lo que hago como trabajo que es cine chileno, pasa eso, que se habla de clases altas así como súper, como a los José Donoso, que es solo el 1% de la gente lo que conoce ese mundo, Sí. o por otro lado se habla de clases bajas, muy caricaturizadas, pero lo que está al medio, la clase media baja, no existe, y no se registra, o se caricaturiza, o se invisibiliza. Entonces yo quería con esta novela hablar de todos los matices y todos los pliegues que hay dentro de esa clase, Claro. y de dónde venimos, y lo que uno sentía, y los miedos que uno sentía, y las ternuras y los amores que uno sentía, en el sentido positivo, quiero decir, porque no quise ser pesimista, quise ser luminoso. Sí, es una novela de crecimiento también, ¿no? Es un despertar sexual, es un despertar a la vida Al de un mundo. adolescente. Voy a ir leyendo algunos fragmentos de la novela, ¿no? Sí. La tarde me asfixia con su calor seco de este verano santiaguino que no termina. Pese a que es marzo y que estoy contemplando las persianas cerradas en esta habitación de 3 por 4 metros de un edificio de la Villa Frey. Estoy sentado en una de las camas de una plaza que mi vieja consiguió en los traperos de Emaús. Siempre me imaginé ver gente vestida con trapos cuando mi madre me decía que quizás los traperos nos podían ayudar a conseguir una cama para cada uno, una estufa, una anafe. La estufa aún no la tenemos, pero poco importa en esta época del año. El anafe sí nos llegó. Es pequeño, de color azul metálico y funciona con corriente. Sobre él mi vieja cocina arroz y tallarines para los dos. Tallarines y arroz. Posta, cuando hay suerte o cuando recibe su jubilación de invalidez de 30.000 pesos. Es interesante lo que has dicho porque este personaje tiene su hábitat en el barrio, ¿no es cierto?, de Irarrázaval. Que uno dice, Irarrázaval, clase media bien. No. En Irarrázaval, y también sabemos que en Las Condes y Providencia también hay gente pobre que vive dentro de esos mundos. Eso quería yo graficar, o sea, este tipo de pobreza o miseria de la que yo vengo y de la que conocí y que todavía existe, aunque la estadística y la negación insistente de un tipo de persona diga que no, que es un tipo de pobreza que, claro, tienes techo, tienes luz, tienes electricidad, tienes refrigerador, pero no tienes eso. Al final estás ocupando un espacio que no es el tuyo, y al final es terrible, es como... yo lo he masticado y pensado y he analizado la reacción que ha tenido la novela en distintos comentarios, como lo que escuché de Rafael Gumucio en la radio Duna con Matías Rivas, que decían que ellos interpretaban esta novela como el permiso que uno tiene que pedir como chileno para vivir en Chile. Vivir de prestado. Vivir de allegado en Chile, aunque no estéis de allegado, estáis como viviendo allegado, que es como permiso por vivir acá, permiso por estar acá, permiso al injusto sistema de pensiones, permiso al injusto sistema de salud. Permiso por pedir justicia, por pedir esas cosas, ¿no? Permiso por pedir derechos básicos, Claro, exacto. derechos básicos que deberían estar en cualquier país que considere país y no un supermercado como el que yo pienso que es ahora Chile. ¿Sí? Allegado, allegarse, yo me allego, tú no te allegas, mi mamá sí se allega, nosotros nos allegamos, ellos nunca se allegan, ellos me dan terror, ellos son los dueños. ¿Vosotros os habéis allegado? Son algunas de las preguntas que hace. La injusticia, claro, esta invisibilización de la que tú hablas, pero también la novela tiene hartas citas concretas a ese periodo, ¿no? El jugo que toman, la leche que consume, el programa que ve en televisión, los comentarios, los flippers al que el muchacho va a jugar. Seguramente quienes los lean y pertenecen a esta generación van a recordar muchísimas cosas y van a retrotraerse
La descripción de los compañeros de curso, ¿no? El tipo alto, el que le falta el diente, las espinillas, etc. Todo ese mundo juvenil, ese es, como decía Bowie, ese salvaje mundo juvenil, está retratado acá. Sí, yo también no quería perder de vista que quería hacer como, no sé si suena pretencioso, pero quería hacer algo parecido a una anotación política. Quería hacer una anotación política y social en el sentido de mostrar una pobreza que no está, y lo injusto, y quería que el lector empatizara con eso. Pero también quería hacer algo que lo entretuviera, y quería hacer un coming of age story, que es este género de crecimiento, de cómo un niño pasa a ser hombre. Sí. Y justamente tenía mucha referencia a momentos de Pink Floyd The Wall, donde el joven protagonista pasa justamente a la adolescencia. Muchas películas que me han gustado, como Los 400 golpes de Truffaut. Sí. O sea, tenía muy claro, o Corazón también, la novela italiana, tenía muy claro que quería hacer eso, y quería embarcar al lector en un viaje que fuera entretenido, que fuera súper empático con él, y que se sintiera atraído. Sí. Oye, es un libro muy bien editado, Hermoso. un papel muy bonito. Es muy, hermoso el libro. Tiene ilustraciones hechas por el propio autor, que son Que soy las yo. ilustraciones que supuestamente hace el muchacho, El narrador, ¿no? claro. Que son siempre la historia del vampiro, de la cual vamos a hablar más adelante. Ok. Pero, bueno, la portada inmediatamente nos sitúa en Chile, ¿no? Esto es chileno, este es un barrio que conocemos. Insisto, el La libro Vía Freire. es muy chileno, pero yo creo que es un libro que al mismo tiempo de ser tan chileno, es capaz de ser visto afuera también. Porque la problemática que plantea no es solo local, ¿no? No, para nada. O sea, ¿qué quiero decir? Lo que pasa es que nosotros tenemos una palabra designada y un verbo designado que lo conjugo yo, Sí. que el libro tiene la intención de conjugar allegado para que la gente empatice. Y allegado, por ejemplo, no se entiende en otras partes, no se entiende en Estados Unidos, no se entiende en Alemania, no tienen ese verbo, pero nosotros sí. Creo que se entiende en Argentina, Puerto Rico y quizá en Argentina, según la RAE. Yo me junté con editores y traductores en Webers, porque estoy empezando este mundo de escritor, que no, te juro que es un mundo nuevo para mí, y traté de explicarles qué significa llegado, y me miraban como no. Le mandé un mail a un agente, le dije, mira, ¿estarías interesado? Y me dijo, no, es que sabes que por lo que he leído creo que es muy local. Pero el libro discrepo. yo también discrepo, pero es la etiqueta que hay, Sí, sí. por el título, pero creo que fue un bonito riesgo Sí. poner ese título, porque es algo que en Chile entendemos inmediatamente, pero lo que yo hice fue diseñar una historia que fuera súper universal, Sí, sí. porque, claro, la carencia y la falta de hogar, y estar en un hogar que no es el tuyo por pobreza, por gentileza de quien te acoge, por todas las anteriores, es algo que pasa aquí en la Quebrada del Ají. Sí. Hay cine también, vamos a leer un fragmento, que hay muchas citas cinematográficas a películas, pero claro, obviamente Ernesto es un crítico de cine, ¿no? Dice así: lo bueno de comer tallarines y arroz es que te aseguras que salgan de posiciones sólidas y de fácil maniobra. El problema es que te demoras más tiempo en hacer. Quizás alcance a una baja, a una rápida, pienso. Soy un pajero tardío. Comencé hace poco. Recién el año pasado, cuando en el liceo al chico Burgos se le ocurrió organizar maratones de porno en VHS en su casa, cobrando una cuota de 50 pesos. Somos Legión, decía yo en broma, porque en esos meses estaba leyendo la novela de William Peter Blatty, Legión, una continuación literaria de El Exorcista. William Peter Blatty escribió El Exorcista. Hizo el guión de esa película de terror y siguió con esta novela en la que un detective se enfrenta a lo maligno y demoníaco de unos asesinatos conectados no a un demonio, sino que varios juntos que decían somos Legión. Nadie me entendía la broma. Solo el Luciano, el amigo que me prestó el libro y a cuya casa voy a veces ver películas de verdad. No pornos, de terror, clásicos, comedias de acción, pero casi siempre de terror. Aunque vivo asustado, amo el terror. Y una cosa bonita del libro es que hay momentos, sobre todo al principio, y cuando él describe la vida en esta casa de allegado, que son bien terroríficos. Sí, yo a propósito diseñé el libro y muchos momentos del libro como si fuera una película de terror o una historia de terror. Eso se entendió, yo lo entendí perfectamente. Eso está bien. Entendí ese espíritu. Pero ¿te gustó el libro? Me gustó. Ya, ¿te gustó? Ya, qué bueno, qué libro. Ya, vamos a relajarnos al fin. Lo que hice, quería diseñar el libro como una historia de terror, o sea, quería mostrar a un Chile como la película de terror que creo que es,
Sí, Por yo el- empatizo con ese. Yo por creo lo- que los 80 era una gran película de terror. Y yo creo que lo sigue siendo. Sigue siendo una buena Y no es gratuito que hay un vampiro, y que lata explicar el chiste de lo que significa el libro, pero eso es lo que creo que es. Una metáfora. Y claro, es una metáfora, pero no es tan metáfora, porque si te fijas hay muchos personajes que son súper monstruosos, en Sí. la manera en que yo los describo Sí, sí, sí. y cómo actúan. Y creo que eso, que en el fondo se trata de eso, como un país es tan espartano, insensible y cruel con la gente desposeída. Sí. Y creo que eso es monstruoso. Sí. ¿Qué tal si Mihai es un vampiro que no quiere ser vampiro? Un infame que no quiere ser uno. Y una idea estaba llevando a la otra cuando comenzó un temblor de ruido breve y brutal. ¡Paf, paf, paf! Se escuchó un sonido estridente en nuestra pared que da al pasillo. 3 golpes secos y luego comenzaron los gritos. ¿Hasta cuándo, chucha, gastan luz los conches su madres? Los flacos puños enfurecidos de mi tío volvieron a golpear la muralla. ¿Creen que cago la placa a los conches su madre? Hasta acá les llegó la teta. ¿No? Un poco la descripción terrible del allegado en la casa de alguien que ya al momento lo recibe y luego ya es un infierno para todos. Sí, y es como te digo, no solo es la experiencia y el trauma de vivir de allegado, especialmente en las décadas de los 80, donde se supone que no éramos un país OCDE, sino que es el recibimiento que te hace Chile en general. Que Chile es demasiado cruel con el otro. Y esa mirada neoliberal que impera ahora, que digámoslo, la novela lo veis en los 80 y te lo estoy comentando en el futuro, que también el juego en el futuro tiene el libro, que un poco lo que aludo constantemente en el libro, con Mihai justamente que viene en el futuro, que me parece que es tremenda esa falta de humanidad, esa falta de empatía y eso de solo, como ese egoísmo galopante de solo querer el bienestar de uno y el individualismo. Esos motores que me parecen espantosos, que no sé, yo que por trabajo me ha tocado ir a Canadá, por ejemplo, donde es todo lo contrario, o a Francia, donde es todo lo contrario, donde hay un concepto de país, un destino manifiesto, un sentido de comunidad que aquí no existe en Chile. Entonces esa crueldad, esa monstruosidad, quería reflejarla profundamente en una historia que conmoviera y que generara empatía. O sea, por eso te digo que creo que seminalmente, inconscientemente quizás tenía una idea política en los momentos de hacerlo. Sí, es una novela política, ¿no? En ese sentido, sí. Yo concuerdo también con Francisco Ortega cuando dice que es un gran debut, ¿no? Está muy bien escrita, es una novela que tiene una densidad, pero al mismo tiempo tiene una forma de acceder a ella de manera sencilla, ¿no? No es un libro denso en ese sentido. Es denso, sí, en contenidos, pero no es denso de leer, ¿no? Es que, claro, yo quería, permíteme interrumpirte, que justamente al aludir al género, al aludir al terror, el terror en general es súper accesible. Sí. Cuando tú te metes en una buena historia de película de terror, y hablo esencialmente de ese mundo que es narrativamente el que domino mejor desde la experticia de lo que hago, y de ese storytelling, o sea, me pagan por decir si una película tiene buen o no storytelling. Entonces quise hacer eso, que fuera accesible, que entraras de una manera simple a temas que no son simples. Que no son simples, que no son gratos a veces, ¿no? Oye, es un personaje interesante el de él, porque de alguna manera elude su realidad, su terrible realidad que no se bien descrita, convive con su madre además, ¿no es cierto? Describe, el personaje tiene varias cosas, connotaciones muy especiales. Primero, él siente que puede flotar, él dice yo floto, puede flotar 10 centímetros, nadie lo nota, pocos centímetros en el suelo, y camino y nadie nota que estoy flotando. Y además también puede anticipar el futuro. Entonces me permito leer otro fragmento, dice: aunque no tengo explicación para lo que me sucede, sé que en unos meses más, en agosto, en una mañana nublada, veré en este mismo lugar como justo detrás de mí, mientras 2 personas cruzamos deprisa la calle con la luz cambiando de amarilla a roja, una mujer de tacos será golpeada por una camioneta Toyota blanca y su cuerpo volará por los aires. Lo sé, como he sabido muchas cosas que soy capaz de anticipar, cosas que aún no me acontecen. Son noticias de un futuro lejano que no tienen que ver directamente conmigo y que les pasan a otros. A pesar de esta condición, nunca pude anticipar mi calidad de bastardo con hermanastra. Una cosa interesante también del personaje que pocas veces ha sido descrita en una novela chilena es las micros del momento. Hay una escena, hay un capítulo muy interesante, es que el muchacho sube una micro, hay algo que sucede que es muy interesante, que no voy a contar, pero que describe todos los que fuimos escolares en esa época, el boleto que se cortaba, el comportamiento del chofer, etcétera, ¿no? Y lo aludo a esta visión del futuro porque esa escena tiene mucho que ver con ese texto que acabo de leer, ¿no? Mucho, sí. Te sumergiste en esa cotidianidad también, ¿eh?
Es que son... Que también, perdón, antes de que conteste, retrata ese mundo chileno del que tú hablas, esa individualidad, esa atropellar al otro. Sí, y creo que es súper seminal en la dictadura en la que crecimos y que a la vez fue súper contradictoria porque tú y yo crecimos en una... El libro está ambientado en el 88 y nos educamos y crecimos en una dictadura que era brutal, pero al mismo tiempo, por lo menos en los colegios con números donde asumo que tú y yo estudiamos, recibimos una educación como súper cívica, o sea, recibimos educación cívica, teníamos otros principios y otra manera de ver el mundo. Entonces esa disonancia me hacía ya ruido de esa época, y ya cuando escribo la novela, desde esta edad, desde este año, mirando todo ese mundo, era mucho más fuerte el contraste y mucho más fuerte la idea de qué individualistas y qué egoístas ya éramos un poco en esa época. Y además un poco lo salvaje. Siempre he pensado que Chile en algunos sentidos puede considerarse como una edad media con iPhones y smartphones, donde si no estás protegido en un castillo es todo muy brutal. Bueno, hay algo de este vampiro que tú creaste, hay algo de Patolina, ¿no? Sí, sí. Está porque describe que tiene una nana también, Sí, aparece también. Era un guiño. Claro, está Donnie Darko, hablábamos hace un rato, también está Superman de Donner. Hay Sí, una escena que 78, cuando sí. ustedes la lean van a decir, esa escena, claro, es la descripción de Superman y Luisa Lane haciendo tal cosa. Sí, claro. No vamos a contar cuál es, pero hay una escena muy bonita en que tú dices Superman de Donner. No hay otro Superman Sí. en que pase eso. Hay otras alusiones a muchas otras películas, ¿no? Que se van colando ahí de forma natural. Me permito leer ahora esta otra novela pequeña, esta novela que está escribiendo el personaje protagónico de la novela, y que va leyendo él al principio, que leemos solo nosotros, y que en un momento va leyendo otros dos personajes. Eso está en cursiva en el libro. Entonces dice así: qué solitario y oscuro está dentro del ataúd, piensa melancólico Mihai, mientras está abriendo los ojos y el rigor mortis comienza a desaparecer. Cada vez que duerme durante el día, su cuerpo queda como si estuviera muerto, lacio, inerte, cadavérico. O más muerto porque él es un muerto viviente. En la oscuridad solemne de su sarcófago más querido, hecho de madera de raulí y café sin barniz, herméticamente sellado, está despertando cuando un crujido que emana de sus tripas rompe la solemnidad del momento. Y aquí un vampiro muy chilensis, ¿no? Mierda, qué hambre tengo. Piensa en rumano, la lengua oficial y única de este lugar. Me tomaría 10 galones de sangre fresca y oscuramente roja, licuosa, rica, sabrosa, dice, pero se detiene, ¿no? Es interesante esta figura del vampiro porque es un vampiro rumano muy chileno, Sí. tiene momentos graciosos y otros no tanto, y es un vampiro que además cuestiona todo el mundo vampírico en que vive, porque hay que decir que el futuro está dominado por los vampiros, la humanidad ha sido diezmada, somos carne para ellos, solamente alimento, pero este vampiro come, en el fondo, succiona sangre solo de ratas. Sí, es un vampiro que se niega... Vegano. Claro, es un vampiro vegano y se niega un poco a hacer el inhumano, Sí. que son todos los demás en el futuro. Mientras hablo, yo voy a mostrar el dibujo que hiciste del vampiro, para que lo vean ahí, en sus casas. ¿No? A color, ¿eh? Qué bonita esa decisión de que las ilustraciones fueran a color. Sí, Y en algunos de los casos, por ejemplo, la ilustración me gustó que además corre a lo largo de las dos páginas. sí, el diseño que hizo Muy Webb bonito es dice, muy lindo. muy Sí, bonito. muy Pero por favor, bonito. sigue hablando del vampiro. Y en el fondo, como que no quiero explicar el chiste, pero Sí, el vampiro no en el expliquemos el fondo... En el fondo creo que el vampiro habla un poco de este Chile voraz e inhumano que es el 2017. Que es este Chile que son estos pocos vampiros que nos chupan la sangre a todos los demás. Sí. Y es un vampiro además que tiene que ir al dentista también. Hay humor ahí también en la historia del vampiro. Y hay que decir que la historia del vampiro respecto a la del personaje, ¿no es cierto?, del relato primero, se produce una suerte de relación ahí entre ambos, ¿no? Claro, yo traté de hacer un reflejo, Sí. o sea, me preocupé de diseñar, como que cuando escribo, o sea, es primera vez que escribo ficción, de una manera seria, y traté, y entendí que la estrategia, me metí en un mundo donde era difícil porque quise juntar estas dos cosas, la primera novela y la novela dentro Claro, y de lo la bonito es que nos novela. contaste ahora que esa la habías escrito hace mucho tiempo, esta historia del Claro, vampiro. o sea, la pensé y Sí. tenía solo un párrafo largo. Pero pensabas hacer una novela efectivamente de vampiros, ese era tu proyecto. Claro, mi proyecto era Mira. escribir una historia de vampiros, pero dije no me va a quedar buena porque necesito este otro lado. Siempre mi historia era de un vampiro que quería volver a ser humano. Pero dije, vale, me va a quedar cursi, me va a quedar muy mala, entonces me enfoqué en el otro lado del espejo.
Y en el fondo, un poco la idea era... Eso no es una metáfora. No. Cuando lo lean se van a dar cuenta que Claro. lo que acaba de decir Ernesto no es una metáfora. Entonces esa idea me seducía y quería hacer esa apuesta de juntar estas dos cosas. ¿Qué vemos cuando, como chilenos, vemos en el espejo? ¿Qué monstruo estamos viendo en esta sociedad tan cruel que hemos construido y que muchos se ufanan y orgullosos de que creen que es increíble? Cuando para mí y para lo que muestro en la novela es monstruosa. En ese lugar se encuentra el desagradable psiquiatra, rodeado de dos niñas jóvenes y un cabro con batas blancas. Comienzan a hacernos preguntas al otro lado de una mesa. Estamos todos sentados, pero no estamos en igualdad de condiciones ni de conocimiento. Y aparecen los mismos temas que el loquero me espeta cada vez que puede. Que el padre ausente, que la muerte, que Satán o Satanás o Belcebú, que el suicidio, que la muerte, que la música satánica, que la depresión, que los vampiros, que mis textos, que mis dibujos. ¿Quién está al otro lado del espejo? Pregunto bajito y con genuina curiosidad. Son estudiantes de psiquiatría. Están acá para aprender, dice el siniestro doctor Concha. ¿Aprender? Sí, aprender de este caso. En el fondo aprender de él, ¿no? Utilizarlo como cobaya. Exacto. ¿No? Es interesante el personaje que ha construido este muchacho adolescente, porque no es un muchacho perfecto, es un muchacho imperfecto, ¿no? Y uno va empatizando con él hasta llegar al desenlace, que es bastante interesante, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Qué tanto de Garrett está en este muchacho? ¿Hay mucho, hay poco, hay bastante? Yo creo que necesitaba ser súper honesto y conocer al narrador de una manera... Yo, como escritor, necesitaba conocer al narrador. Le di al narrador mucho de mí, pero también quería hacer un juego de espejo conmigo mismo, pero también quería llegar más allá y poner lo que quiero ser y poner lo que podría ser. O sea, sí, obviamente en el narrador hay mucho de mí, pero también en el narrador hay una honestidad que quizás yo no tenga. Interesante. Y que yo quería, y que es una honestidad que viene de la ficción. Quiero decir, hay una línea que habla del odio, por ejemplo. Claro, la tengo por ahí marcada. Y, en que el personaje dice que rico, que bueno es odiar, hay que odiar. Entonces, al momento de hacer eso, yo estaba súper consciente que es como la escena de la caca del inicio. Sí. Sabía que iba a provocar al lector y sabía que iba a generar una empatía, porque si alguien te habla de lo que caga y alguien te habla de lo que odia, y además no es perfecto, pero tiene una simpatía y una luminosidad, Sí. creo que vas a seguir ese personaje hasta el final. Sí. Y eso fue mi apuesta. Y además que necesitaba, por sobre todas las cosas, generar todos esos rasgos de verosimilitud, de empatía y de tridimensionalidad completa, porque necesitaba incluir fantasía también, como un punto de fuga. Sí, pero lo interesante es que la fantasía que está acá es una fantasía realista, si se quiere, ¿no? Pero es realista porque, Claro. porque el personaje es muy realista. Claro, por supuesto. Y para eso me robé mucho de mí, me robé mucho de otros amigos, o sea, y me robé mucho de gente que conozco o de que creo conocer. Sí. Y de que me inventé. Un domingo después de misa, el Shaggy me llamó a un lado. Los demás se habían ido y noté que un puñado de asistentes que habían salido de la prédica se movían hacia una pequeña pieza de madera construida dentro de los terrenos de la capilla. Durante los meses que llevaban los castores, no había reparado en la construcción. Dentro de esta fría instalación iluminada por una ampolleta guacha que daba una luz amarilla desde el techo, había bancos de madera y al centro un televisor negro conectado a un equipo de video, donde después de unos minutos, cuando Shaggy introdujo un videocassette, aparecieron imágenes de un programa llamado Teleanálisis. Se veían carabineros golpeando a manifestantes que marchaban contra la dictadura. Eran imágenes que jamás había visto en el IRT. Este es el Chile real, me dijo Shaggy, ¿no? Esos guiños que alguien más joven no va a entender, pero claro, por supuesto aquí está bien explicado, hablan de ese mundo, ¿no? Cuando nosotros, el verdadero noticiario no era la televisión abierta, sino que era Teleanálisis, que llegaba a las capillas principalmente y a las poblaciones en un VHS. Sí, quería instalar, o sea, quiero decir, al momento de escribir esta historia, que es una historia de Chile que no es oficial, no quería hablar de los grandes protagonistas, sino de la gente que fuimos, ni siquiera el jamón del sándwich, fuimos la mortadela del sándwich. Pero porque somos los olvidados,
somos los allegados, ni siquiera somos los olvidados, porque los olvidados por lo menos tienen un nombre que se entiende en todas partes. Los allegados ni siquiera, los allegados son los olvidados de todo, porque ni siquiera su nombre se entiende en todas partes. Y quería hablar de esas personas, y de esas personas que, como yo, me enteré de lo que pasaba, porque fui a una capilla, porque necesitaba de la ayuda de la capilla, necesitaba de esa socialización, necesitaba sentirme parte de algo. Sí. Es interesante lo que dice, porque yo creo que mucha gente de nuestra generación iba a las capillas, yo también fui cuando muy joven, pero en realidad las capillas eran un refugio necesario, eran los únicos que nos daban un apoyo ¿Sí? diferente. Entonces, no era el partido político porque no podían existir, pero sí estaba la capilla. Por tanto, si le preguntamos a muchos jóvenes que no eran creyentes en absoluto, la capilla era una vía de escape y una solución importante, ¿no? Y era una manera de sentirte parte de algo. Exacto. O sea, era una manera de Compartir, de tu condición de estar de allegado, de sentirte allegado en una vivienda, sentirte allegado en un país que no te ayuda, sentirte allegado en esta ignominia permanente. Estos grupos de la capilla, yo nunca, el personaje no fue scout, pero estuvo una cosa que se llamaba, que era una cosa muy rara, que solo se dio en esa capilla, que era un grupo dirigido por un chico ateo que enseñaba y que era verdad, energía nuclear, ecología, todo en ese año, en los 80, imagínate la locura en un país como Chile en ese tiempo. Y la iglesia acogía esos grupos, acogía teleanálisis, entonces era una manera muy distinta de integrarte y era un amparo, o sea, yo lo veía como un amparo. La iglesia cumplió una función importante, muy importante, muy más allá de ella misma, sí, ¿no? Mucho más allá de ella misma. Yo creo que, y claro, y no estaba vinculada necesariamente a la fe. Exacto. O en nuestra clase social era súper distinta la función de la iglesia a una clase social mucho más alta. Y recordemos también el apoyo de cierta iglesia distinta a la institucional, que apoyó muchísimo a los pobladores, a nosotros, a toda la gente, sí, en una ¿cómo se llama?, una recuperación de la vida política, de la vida de la discusión crítica. Sí, claro. Sí, fue muy importante. Hay una escena que escribes acá, la tengo marcada, no recuerdo dónde también, está el Amarcord de Fellini, ¿no? En una escena. Sí. Voy a leer aquí un fragmento también de este muchacho en este crecimiento, ¿no? La Fabiola me alcanzó la mano en la oscuridad y cada vez que aparecía un pene, en una pantalla que están viendo una película, me apretaba intensamente, en un momento de manera discreta. Me tomó más fuerte, me dio un tirón. Pasamos agachados entre nuestros compañeros, hipnotizados por la película, y me condujo hasta fuera del gimnasio. Este es el fragmento justamente. Cruzamos el patio hacia nuestra sala y allí, sin más preámbulos, se subió el jumper y dejó escapar sus tetas colosales. 2 globos blancos y suaves terminados en 2 pequeñas areolas rojas que me invitaban a tocar y pellizcar. Se los acaricié torpemente y ella gemía con los ojos cerrados. Después puso mi cara entre sus tetas, me tomó la cabeza y me besó en la boca. Fue mi primer beso con lengua. Enseguida me dio un tierno beso en la frente. Se vistió velozmente y me llevó a la sala donde se exhibían los últimos minutos del documental. Mi pantalón tenía una mancha fresca de eyaculación que nadie pudo notar. Cuando terminábamos de apreciar las caras de los lobos torcidas por el dolor, Fabiola me dio un beso en la mejilla. Gracias, negrito, estaba terrible de caliente. Ahí está Amarcord de Fellini, pero también tampoco podría ser el tambor de hojalata, ¿no? Sí, Dice el despertar sexual de un adolescente en manos de una joven de su edad, pero más osada. Sí, más avesada. Sí. Más avesada, por supuesto. Por supuesto, todo es ficción. Son testimonios recogidos a través de una acusación de investigación. Esta semana hemos tenido dos lecturas, dos entrevistas, 3, pero 2 de ellas hablan de este mismo grupo musical que voy a leer ahora y hablan casi de la misma canción. Dicen, hola, ¿queréis bailar? Claro, vamos. Escuché a Federico Moura cantar en los altoparlantes. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con voz. Siento todo irreal. Pensé que el rechazo que estaba sufriendo podía deberse a la calentura de la letra. Volví cabizbajo a mi esquina con el cuchicheo de sus amigas, hiriendo mi ego, pero a mitad de camino reculé. Volví sobre mis pasos y regresé frente a Adriana. Ese era su nombre. La pared de la silla la tomé de la mano, luego de la cintura, y me puse a reír y a mover mi cintura mientras disfrutaba de... Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar, la distancia va perdiendo su espesor, pronta entrega, por favor, ¿no? La María José Navia también puso en uno de sus cuentos a Virus, ¿no? Y habla un poco de estas mismas canciones, esas fiestas, ¿no?, esos grupos musicales. Sí, no, la idea, mi idea inicial, que no lo hice porque mi vida siempre tiene algo, tú lo sabes, Carlos, estoy más siempre con algo. Mi idea era poner en esta edición sugerencias de bandas sonoras y que fuera de minuto a minuto. O sea, por ejemplo, ahora desde este párrafo hasta este otro párrafo tienes
y calcular el tiempo en que te demoras en leer eso, no podía ser fácil, ¿eh? Tenía que ser así. Lectura promedio. ¿Sí? ¿Qué canción tienes que escuchar? Es que tiene que ser así, porque en el fondo yo descubrí que este tipo de historias, que no sé si es una novela o no sé qué, es la manera, la película de los pobres. O sea, es la manera en que yo tengo de hacer películas. O sea, como nunca, es muy poco probable en mi vida, porque no soy millonario, que haga una película, esta es mi manera de hacer cine, o literatura, contar historias. Bueno, les contaba hace poco del vampiro Mihai, que es el primer vampiro de la historia que no tiene colmillos en un momento, y aquí, porque va al dentista, una dentista humana, dice así, Mihai está bien dicho, ¿no? Porque Sí, es el autor de Mihai, siempre los autores dicen de otra manera. Cuando vaya a Rumanía voy a chequearlo, bueno. Voy a decir a los chilenos, Mihai no puede salirse de una espiral abrumadora de pensamiento. Desearía verme en el espejo sin colmillos, verme como alguien normal. Mina es la joven humana que le ha quitado el dolor dental, pero asimismo ha sido la protagonista de un hito en la historia de este tiempo y lugar. Lo ha convertido en el primer vampiro que camina sin colmillos sobre la tierra. Mihai se siente excitado, ¿no? Va al dentista, le quitan la dentadura vampírica y se la reemplazan por una falsa, ¿no? Y hay un dibujo de Mihai ahí, me imagino con la boca cerrada, porque no quiere mostrar su boca desdentada, ¿no? Es un vampiro muy atípico, ¿no? Muy atípico. Oye, ¿fue difícil escribir el libro? ¿Te costó enfrentar de nuevo el pasado, recordar? Porque cuando uno recuerda, uno vuelve a estar ahí, ¿no? Recordar esa situación de allegado, recordar a tu mamá, que finalmente, claro, sabemos que están ahí de alguna manera, no completamente, pero sí. ¿fue difícil Sí. volver a escribir de ahí, recordar cosas? O sea, voy a decir un cliché, o sea, no hay arte sin dolor. O sea, no asumo que hice arte, mi ambición fue hacer una buena artesanía. O sea, como compararme con directores que son buenos artesanos, John Badham, ¿cachai? Sí. Pero sí, o sea, no hay arte sin dolor y obvio que fue, es y será doloroso. Pero lo que he aprendido como terapia y por miles de cosas que están pasando y van a pasar en mi vida, porque uno no va a dejar de sentir dolor, es que mi única manera de exorcizar el dolor es a través de las historias. Lo descubrí ahora a través del storytelling, y creo que el storytelling es algo más importante de lo que yo pensaba en mi vida. ¿Hiciste un ajuste de cuenta acá? ¿Te sentiste reconciliándote con ese pasado? ¿Con tu historia? No lo sé, solo sé que no sé quién lo dice, si lo dice Dickens, pero creo que cuando uno tiene algo que contar hay que contarlo y hay que sacarlo todo. Y mucha gente se puede sorprender que yo venga a este mundo y que tenga estas historias y que haya contado esto, pero quizás yo mismo haya normalizado algo y haya dicho, sabes que no, tu vida no es relevante, no eres importante por muchos factores psicológicos, sociológicos que este país te achata, pero al final, después de una estabilidad, del amor de mi familia, de mi mujer, de mi hija, de la nueva familia que tengo, es como, ¿sabes qué? Creo que hay algo que contar y sí, puede ser una cosa catártica más bien. ¿Y por qué ahora y no antes? ¿Por qué no hace 5 o 10 años atrás? ¿Por qué sentiste que este era el momento adecuado? ¿Por qué? ¿O pasó? ¿Por qué pasó simplemente? Porque creo que ahora tenía las herramientas para hacerlo. Okay. O sea, creo que yo, como te digo, vengo de un lugar donde la confianza y la fuerza de voluntad y la seguridad para hacer las cosas me cuestan. O sea, yo toda mi vida he sentido que tengo que pedir permiso para estar, Sí. para estar y ser. Sí. Entonces, ahora con 45 años, y después de todo el recorrido profesional que he hecho, y de vida personal, Sí. creo que tengo las herramientas narrativas, que no sé si son las mejores, pero por lo menos la novela está pensada y creo que tiene un riesgo en estructura por lo menos, y en emoción. Todo lo que está ahí está pensado y sentido, para que funcione como funciona. Y eso me demoré, o sea, no soy un genio de 20 años que lo descubrí inmediatamente. Yo me demoré eso porque las herramientas que aprendí
y la manera de pensar las cosas me tomó ese tiempo. En el día del lanzamiento del libro en la Filsa, yo recuerdo un momento muy emotivo en que tú recordaste varias fechas. Ah, sí. Y recordaste a tu madre también. Sí. ¿Puedes contarnos un poco? Porque Sí, algunas coincidencias. Claro, cuando estábamos en la editorial Mendo, me entero de que la Filsa quería lanzar, y Wells quería lanzar el libro, que Wells ha portado súper bien, Álvaro Matu, equipo, Silván, Rafa, muchas gracias, Nico, todo el video increíble, perdón, que se han portado increíble. Me dicen, la Silvana, que es la encargada de prensa, me dice, creo que el libro puede ser lanzado el 5 de noviembre en Filsa. La propuesta parte de ellos. Sí. Yo nunca pensé esa fecha. ¿Y por qué? Le digo yo, ¿en serio? Y cuando recibo el mail se me paran todos los pelos. Este es un libro sobre una madre. Está inspirado en mi madre. Sí. Y el 5 de noviembre fue la fecha en que murió mi madre. Y en que iban a hacer este libro. Era como, wow. Y el 5 de noviembre de 1955 fue cuando Dr. Brown descubre los viajes en el tiempo, en Volver al Futuro. Que es... Tiene que ver un poco con el tema del libro. Que el libro tiene viajes y visiones del futuro. No les quiero decir, pero en el libro 2 y 3 va a haber viajes en el tiempo. Y también, que es Donnie Darko, que lo podríamos hablar después. Sí. Y el 5 de noviembre del siglo XVII en Inglaterra está la rebelión de Guy Fawkes, que es el de V de Vendetta, que es, está escrito por Alan Moore, y que en cuanto a lecciones de storytelling, he leído todo lo que hay posible leer de Alan Moore, y por eso hice lo que hice, y fue jugar con la historia dentro de la historia, la estructura del fin de semana, y el final que hice, que creo que es un buen final. Sí, por supuesto. Dice así, exhalo esperando que Paula siga interesada en escucharme. Durante estas cuadras que hemos caminado se ha reído, ha sentido y se ha mostrado atenta y hasta algo encantada. Esto pasa en el futuro, ¿no? Hablando de Mihai, ¿no? O Mihai. El cuento, claro. El cuento que se cuentan, el muchacho escribe esto y ella lee la historia. Y él le responde, sí, quizás la gente se confunde, pero es el futuro. ¿Y por qué no hay avances o cosas futurísticas como en la Guerra de las Galaxias? Buena pregunta, ¿no? Porque no creo que el futuro sea así de brillante. Y cuando estás en el futuro solo hay ojos para el pasado. Y no sé, ¿qué no sabes? Veo un retroceso en el futuro. ¿Ya? ¿Eres pitonizo? A veces. A ver, ¿cómo es mi futuro? No respondo. No quiero asustarla. Su padre morirá. Ella sufrirá mucho. Tendrá que trabajar y estudiar y su madre se deprimirá. Paula no pasará mal, pero será fuerte. Y en su futuro recreará este pasado, esta calle, esta conversación. Mi mirada asustada, su agrado de estar conmigo, y lo hará de una manera recurrente. Donnie Darko, hablemos de, ya que estamos ahí. Tirémonos en Donnie Darko, ¿eh? A ver si... me gustan mucho las películas de paradoja y de viaje en el tiempo. A mí también, son mis favoritas. De hecho, creo que Donnie Darko de Richard Kelly es una obra maestra. De hecho, cuando la BBC me preguntó, que suena pedante eso, pero cuando la BBC me preguntó, junto a otros 177 críticos de todo el mundo, cuáles habían sido las mejores películas del siglo XXI, de lo que llevábamos de 17 años, yo puse entre mis favoritas, por supuesto, Children of Man, Mulholland Drive y todo, pero Donnie Darko estaba. Y Donnie Darko creo que es una película que justamente en un sentido muy gringo, pero muy inteligentemente gringo, habla de lo mismo que hablo yo, que es un coming of age story, habla de la crisis que se genera en alguien joven cuando está enfrentado a un futuro incierto, que un poco es la idea fuerza también de este libro, sí. Y cómo la fantasía o la especie de paranoia o locura del protagonista, que no sabe si es verdad o no, exacto, hace que es la ambigüedad con la que quise manejar también esta historia, porque tú no sabes si en verdad este protagonista que yo escribí puede volar o no, puede ver el futuro, todas esas cosas. Pero eso, es como, me gustó eso y también me gustó, me encanta la fantasía y la ciencia ficción, y no podía no ser honesto a mí mismo y hacerlo. Pues te digo que es una novela realista con una fantasía realista, eso se quiere decir, ¿no? Uno bascula entre, pero esto que dice él y lo afirma taxativamente muchas veces, pasa y hay momentos que dice, sí, parece que es cierto. Y otros dicen, no, parece que no lo fuera. Entonces esa basculación entre que es probable y no es muy interesante. Y también tiene que ver con el hecho de que al final yo creo y empatizo con mucha gente, y creo que por eso me va bien en algunas entrevistas, creo que cada persona es maravillosa, creo que cada persona es fantástica. Y a veces esta sociedad en la que vivimos nos invisibiliza brutalmente y nos convierte en ceros. Y unos, a veces. Sí, con suerte.
El 5 de octubre llegó finalmente y había que votar sí o no. Sí para que siguieran las becas presidente de la República y no para que volvieran los comunistas y se acabara todo lo bueno que tanto le había costado construir a los salvadores de la patria. Eso nos decía la profesora de historia, la Java de Hat. Y mientras masticaba la frase, su papada doble y con vellos rebotaba contra sí misma en un aleteo de grasa. Mi tío Pancho no es fascista. Mis amigos en el liceo tampoco. Yo tampoco. Mi vieja menos. Y salir a votar para derrocar al tirano era una osadía tentadora y silenciosa, ¿no? Ella trata un poco eso, que toda esta cosa política está como allá, lejos, ¿no? No es una novela política en ese sentido, pero sí es una novela muy política en otros sentidos. Claro, en el sentido de tomar una responsabilidad respecto a lo que fue y es la historia, y no, tampoco quiero hablar de justo el momento en que los personajes importantes estaban tomando las decisiones o asesinando o escapando de ser asesinados. Yo quiero hablar de los que nos quedamos, de los que... Los que eran demasiado jóvenes para estar en eso también. Claro, y de los que vivimos y de los que resistimos y subsistimos eso. Sí. Camino 7 pasos hacia el baño. 1, 2, con pisadas silenciosas. 4, 5, 6 y 7 y cierro rápido la puerta. Practico el truco de la perilla y hago desaparecer el chirreo. Me miro al espejo y no logro ver mi boca, ni mis dientes, ni mis facciones, ni mi pelo, ni mi cuerpo. Me apoyo en el lavamanos y me encaramo para buscarme en el espejo. A través del espejo, y no aparezco. Veo los reflejos de la taza del baño, de la cortina, de la ducha, del piso de cerámica verde, agua, de las toallas. Veo todas las cosas a través de mí. Me retumban los oídos y una angustia retuerce mis costillas, ¿no? Hay mucho de ese dolor físico en el personaje. Se describe varias veces en la novela un malestar que es probablemente el mismo que tiene la madre, no lo sabemos, puede ser, puede no. Le da droga a la madre para que él pueda estar bien. Es interesante eso también, muy interesante situarlo en ese mundo de la anomalía, de la enfermedad. Sí, es muy Cronenberg además. Sí, estaba pensando en Cronenberg justamente, que también hablamos de él ayer y antes de ayer, en esta misma sillón. Y que David Cronenberg es de hecho, no me vas a creer, pero he pensado tanto en él, sí, yo me he sentido tan afortunado o sea, yo andaba en los barrios donde vive Cronenberg en Canadá, lo he entrevistado, y yo me pregunto, ¿sabrá este tipo que se le murió hace poco la mujer y que tiene este hijo tan talentoso, cineasta también, que en Chile estamos tan preocupados? ¿Sabrá dado cuenta? ¿Sabrá cuánto nos afectó su cine, ¿no? Muchos de estos autores, aprovechando que tú eres crítico, muchos de esos actores que hicieron películas en los 80s, 90, que para sus países eran películas también, cuando llegaban acá, nosotros en medio de la dictadura, muchas de ellas tomaron connotaciones épicas para nosotros. Por ejemplo, 1984. Sí. Visto en dictadura militar era otra película. Star Wars. Por ejemplo. Star Wars mismo, la del 77, era como... Estar luchando contra un tirano, era como dos dedos de frente. Películas que burlaron perfectamente la censura, pero si hubieran tenido más atención no habrían sido vistas. Claro. Yo creo que probablemente en 1984 la dejaron pasar porque era una crítica al comunismo. Claro. Pero en el fondo era una crítica a todas esas cosas. Con la yo quedé impresionado de que se pudiera ver en Chile. Por ejemplo, y yo creo que esa anticipación, esa influencia del cine es súper bonita y valiosa. Y en el caso de que tú subrayes también, y yo no lo pensé, pero quería hacer que el lector sintiera orgánicamente este malestar, es como una enfermedad. Es uno de los buenos momentos del libro cuando describes su malestar corporal físico, que también es un poco mental, diría yo. Totalmente mental, ¿no? Sí. Dice, durante nuestro arribo hemos caminado por el patio y hemos apreciado desde allí las piezas que ocupa ella y su familia en el caserón principal. A través de las hendiduras de ventanas y puertas entreabiertas hemos notado altares con fotografías del general colocadas en por lo menos 3 puntos: dormitorio, corredor y living. La señora Laura es un radar que detecta cuando uno es o no pinochetista, y cuando uno no lo es, se enciende una alarma. Uno se convierte en un puntito de luz que se enciende y aparece en su campo visual de ojos viscos. Mi hijo tiene la beca presidente de la República. Es un orgullo. Se la dio el general en persona, le dijo mi vieja cuando llegamos al lado de la señora Laura para que su radar no se activara, ¿no? La beca presidente de la República. ¿Es cierto? ¿Tuviste tú esa beca, efectivamente? No me acuerdo. Estas no son horas de... está diciendo la vieja de mierda. Sin pensarlo, levito de nuevo y tomo vuelo para golpear de una patada a la puerta.
Pero de pronto sé que debido a mi patada la puerta se abrirá violentamente, que a causa de eso la puerta va a asestarle un buen golpe en la sien izquierda, que el golpe le va a causar una fractura grave en el lóbulo frontal, que va a perder el conocimiento, que caerá sangrando en el pasillo y que se quedará varada. Sé que su marido don José, un bruto corpulento a quien aún no conozco, se va a levantar de su lecho maldiciendo y que cuando vea lo que hice me va a dar un gancho derecho directo al tabique nasal, que esquivaré flotando hacia atrás y hacia arriba. Además, sé que le propinaré una patada directa a su tabique nasal y que producto de la fractura que le provocaré, le brotará un enorme chorro de sangre y sé que gritará adolorido y entonces sé que vendrán corriendo sus hijos, María Magdalena, una niña de 14 años, y José, un chico de 16. Y sé que ambos se asustarán atestiguando, como dicen en su iglesia evangélica, las acciones del demonio levitando ante ellos. Ahí está esa proyección que ve hacia el futuro él, ¿no? Y dice al final, sé que así será. Esa posibilidad de ver, de adelantarse, y él se asombra que por primera vez empieza a ver cosas que él va a pasar. Claro, Porque siempre veía cosas que a los demás le pasaban. Claro, quería jugar con la idea de que la desesperanza, que quería metaforizar esa idea que uno sentía en ese tiempo y que no lo verbalizaba, pero que en el fondo era esa idea de que y que la idea que te da en este país también, que uno no tiene futuro. Cuando no tienes nada, no tienes futuro, entonces no puedes ver tu futuro. Entonces ¿qué pasaría si este personaje pudiera ver el futuro de todos, menos el de él? Y después romper esa regla, porque en el fondo igual tienen que pasarle cosas a los personajes, entonces si le pasa algo, después no le pasa. Entonces fue como el primer quiebre de lo que tiene que ver con eso. Otro momento de la novela que aparece varias veces y que prefigura el desenlace que nos vamos a contar. Es este momento, dice, sé que Silvio tiene la secreta esperanza de que Novoa, un profesor, ¿no?, a quien admira, le pregunte sobre cosmología y cosmovisión mapuche, algo que el profesor ha mencionado y comentado en clases. Sé que Silvio quiere responder sobre Renu, la palabra ocupada para indicar puertas dimensionales entre la Tierra, el Nag Mapu, y los de arriba, el Wenu Mapu, pero sé que eso no pasará. Es una pista que estamos dando, ¿no? Esto de esta cosmología mapuche aparece un par de veces. Sí. Tangencialmente. Sí. Pero también es reflejo de algo que pasa después. Exacto. Y quería dar estas pistas porque encuentro que, y de hecho es súper importante la presencia de personajes mapuche, y porque el personaje que narra, el narrador, es un niño mestizo como yo, y la literatura como chilena siempre está hablada desde esta blancura, pero también quería que hubiera un personaje mapuche, pero que no fuera y no tuviera este estigma del paternalista y de la buena onda. Quería que también tuviera matices. Sí. Y que tuviera todo esto además. O sea, creo que ese personaje es el que más me gusta de este libro, y que fuera súper vivo y también que me atreviera a rivalizarlo y provocar. Y este mundo de esta cosmología también forma parte de otras ideas y proyectos que van naciendo y que creo que han sido súper... Tampoco me quise meter de lleno porque encuentro que es un poco Barça, porque no es mi cosmología, pero la encuentro tan maravillosa que me permití citarla desde la cita y también desde lo que hace después el narrador cuando observa todos esos dibujos de su compañero mapuche sobre esta cosmología que son hermosos. Sí, sí. Y los contrasta con sus propios dibujos. Entonces quería hacer eso. Sí. Oye, otra cosa que pasa en la novela, tú lo acabas de decir, ¿no? Esta ausencia en la literatura chilena, por lo menos la más reciente, porque insisto, Manuel Rojas, otra gente ya lo trató antes, esta cosa de la irrupción de la morenés, ¿no? de lo morenos que somos, ¿no? Siempre parece que los personajes son súper blancos, o el cine chileno hasta hace pocos años también eran solo blancos. Todavía. Ahora no, hay una irrupción, ahora ha habido irrupción de cierta morenés con mayor fuerza, creo yo, cada vez más. No, hay que reconocer que hay un esfuerzo ahí, no es completamente, ¿no? Porque la mayoría de la gente chilena es morena. Sí, pues la rubiedad está ahí todavía en la televisión con fuerza, sí, con ciertas excepciones que siempre son graciosas, ¿no? Claro. Como estos, en los matinales, estos personajes que son como los humoristas, que siempre son más morenos algunos, Claro. pero son la excepción, ¿no? Son como el morenito chistoso. Sí, O como hasta hace poco antes era el homosexual, que es chistoso también. Claro, yo quería como que la cosa del color de piel y que está anunciado y el color de pelo creo que es súper importante, porque cuando uno era chico le decían que Chile era racialmente homogéneo, ¿te acordáis? Y eso es lo más falso de la vida, y creo que está mencionado en el libro,
en la parte de la beca presidente de la República, en el Diego Portales. Entonces creo que era súper bueno hacer el punto y te digo, o sea, la intención del libro como elemento simbólico, siempre hay un elemento simbólico en cualquier buena historia, y llegar al espejo. El espejo es un elemento simbólico que se repite, porque te ves y no te ves, pero el libro en sí mismo para mí es un espejo, es como, míranos. O sea, porque estás mirando este espejo y estás mirándote, obviamente es una ficción, pero la metáfora es que estás mirando al Chile que fuimos y eso, y lo que éramos y somos en el fondo. De alguna manera, o sea, sin ser tan pretencioso, pero eso quería hacer. El vampiro cierra los ojos y busca en su interior algún indicio de vida. Lo ha intentado muchas veces en solitario, pero ahora en compañía de Mina, un ardor lo invade desde las entrañas hasta el pecho. Cuando abre los ojos, observa a su costado como Mina sigue en cuclillas, orando entre dientes y sujetando entre sus dedos la medalla de la casta de Mihai, que no ha dejado de colgar de su cuello desde el momento en que se la regaló. Una medalla en cuyo cuño se dibujan los relieves de un dragón con cara de hombre, enrollado sobre sí mismo, comiéndose su cola. Quería leer ese fragmento, quería leerlo especialmente por la descripción del medallón, que a mí me parece interesante respecto de la totalidad de la historia también. Sí, pues es una metáfora, que bien que es una metáfora de justamente de la estructura circular que tiene toda la historia, o sea, está construida intencionalmente así. Qué bueno que lo entendiste, y que también tiene que ver con todo lo que, la intención del final y todo. Creo que de hecho por eso siempre pensé a la historia del vampiro, la pensé así, pero creo que al convertirla en una historia mínima, en el sentido literal de la palabra, y encauzarla con una historia mayor que fuera más real, creo que pude conseguir esa ambición, ese propósito, que fuera circular. O sea, como que creo que por eso es tan importante el storytelling y hacer estrategia al momento de contar algo. O sea, ficción o no ficción, pero en este caso como que eso lo pensé súper bien. O sea, si te fijas, ocurre en 3 ciclos, sí. Los 3 ciclos se repiten, son loops, pero los loops son... Y Looper, me encanta, otra buena película. Sí, del tiempo. Claro, del tiempo. Entonces, pero al final tiene que ver con eso, tiene que ver con esta imagen de este dragón con cabeza comiéndose a sí mismo. O sea, creo que eso es la novela. Claro, eso justamente, eso es esto. Es una novela que se come a sí misma. Sí, sí, sí. Oye, hay muchas más citas que no voy a leer, ¿no? Para dejarle más el placer de la lectura de la novela. Pero quiero decir que el final a mí, que me pareció muy bueno, a mí me gustó mucho el desenlace, me recordó a mí una novela que a mí me parece también notable, ¿no es cierto?, que es Un juez rural, ¿no? No sé si la leíste, pero no. El final del juez rural es un final que yo olvidé ya más o menos el contenido de la novela en su totalidad, pero ese desenlace jamás lo olvidé, ¿no? Y creo que aquí tiene un hermano, un primo cercano en este otro desenlace que también que tú propones, y que es distinto, por cierto, pero que al mismo tiempo se parecen, no quiero decirlo, no son iguales en absoluto, pero hay algo ahí, hay algo en eso. Cuando buscas el juez rural, léelo y vas a entender un poco lo que quiero expresar acá, y es esa sensación, esa incomodidad, ¿no es cierto?, que ese desasosiego que queda al final de la novela, como toda buena novela debe ser, y que está también en ese límite entre la realidad y la ficción, entre el horror y la belleza, ¿no? Creo yo que se sitúa justamente en ese camino muy, muy extraño. Una novela absolutamente recomendable, insisto, yo recomiendo con Pancho Ortega quizás uno de los grandes debuts del último año, una novela absolutamente recomendable, que abre puertas a Chiles que no han sido descritos habitualmente, ¿no? A situaciones que no han sido descritas en otras novelas, creo yo. En ese sentido, una novela arriesgada, que yo creo que va a encontrar sus lectores lentamente, esto no va a ser rápido, ¿no? Pero la gente tiene que empezar a leer, a recomendar el libro si le gustó, que es algo que yo siempre digo, ¿no? Si les gusta algo, díganlo. Porque ahora en internet la gente, en lugar de decir lo que le gusta, critica todo. Y son pocas la gente que se gasta el tiempo de decir, ¿sabes qué? En lugar de criticar, puedo decir, esto es súper bueno, esto escúchenlo, esto véanlo, esto mírenlo. No sé si hay alguna pregunta del público ahora, antes de que concluyamos nosotros. Comentarios incluso cuando no hayan leído la novela, ¿sí? Hola. Yo no leía. Y ella me dijo a mí que no tengo que leer, ella es mi hija. Excelente. Ella es la lectora. Así que por eso se recomienda. Bueno, es una novela súper visual. Me llamó mucho la atención de contar en esto, somos hemos vivido momentos... O sea, hemos vivido al mismo tiempo en la misma época, tenemos 3 días de diferencia, así que tenemos ahí un signo zodiacal en común.
y nos conocimos hace un tiempo, donde yo también pensaba que cuando nos conocimos no había pasado tanto tiempo de esa vivencia personal tuya. Eso me quedó en el otro día. Creo que es tan visual la novela que la vería en teatro. O sea, es súper adaptable al teatro, sería impactante. El tema como del encierro, de la ficción, de todos los signos, también como de todos los guiños y las cosas, de cine también, como que hay mucho elemento para hacer una obra de teatro, yo creo. Otro que te quería preguntar es, como periodista, ¿cómo tú saltas, o sea, trabajando en un medio, reporteando, viajando, donde tienes que producir mucho contenido periodístico, cómo entras a esta otra dimensión de un lenguaje mucho más rico, con mucho más, te lo digo como periodista también, con mucho más sentido a veces, con mucho más trascendencia, porque lo que tú reporteas a veces como que se fuma, ¿no? Es más como, claro, del momento. Aunque sea bueno, puede quedar ahí. Sí, una cosa que noticia, se sí. despacha y pierde un poquito quizás de... O Sí, sea, seguro. Te siendo entiendo. cine, o sea, es un contenido muy Sí, valioso. pero te entiendo perfectamente. Yo creo que esto está, porque, a ver, cuando uno hace el trabajo de periodista, uno no es el centro de la historia, entonces uno tiene que tratar de conseguir la mejor historia de los otros. Y lo que hago yo, que es como espectáculo, considerado pauta blanda, o tengo que tratar de sacar la mejor historia. Pero al contrario, esta historia es como súper personal, ha llegado, y creo que es una historia que no es blanda, es dura. Y yo creo que esa es la diferencia, y también hay una libertad en el sentido de que, Andrea, yo nunca pensé hacer esto, o sea, no estaba en mis planes hacer esto, o sea, jamás pensé escribir. O sea, yo iba a lo más hacer un corto en mi vida, cortometraje, otro más, así, y muchas ideas, pero esto lo escribí por, como ya expliqué, un poco mostrarle a mi hija de qué locura vengo, y a la gente que amo, mi mujer, y en el fondo exorcizar fantasmas puede ser, y también para hacerle un acto de justicia a personas como mi madre, que hicieron tanto por gente como nosotros. O sea, si estoy parado acá con cierta cordura es por ella, y creo que eso no lo tengo nunca que olvidar de dónde vengo. O sea, como que yo no quiero, o sea, como que mucha gente se sorprende que, chuta, fuiste pobre. Sí, como que eso es noticia en muchas partes, así como fuiste pobre. Y sí, me da miedo volver a la pobreza, pero el tema no es como la lectura de que, conseguí salir de la pobreza y es una historia del Chile ganador. No, es todo lo contrario. Es todo lo que una persona como yo tiene que hacer para lograr un mínimo. Y eso me parece trágico. Lo terrible es que alguien tenga que luchar para salir de un lugar, ¿no? Deberíamos estar todos en un lugar agradable siempre, Claro, desde el principio. como en Canadá, o como garantizar, quiero decir, y no se trata de que te dicen, no, es que en Chile no hay plata, no, en Chile, loco, está lleno de plata. Es un tema de cómo miramos a los otros y cómo nos miramos como país, y cómo hacemos eso. O sea, yo quiero que este libro sea un espejo. Y respecto a tu pregunta del estilo, fue súper difícil hacer ese ejercicio, pero fue algo que como que me aprendí, y por eso te digo, encontrar las herramientas, aprendí hablando con Cronenberg, hablando con directores, hablando con ellos, los pocos minutos que te dan, que es cómo se hace, y es como hay que hablar de lo que uno conoce. Y yo conozco eso, conozco el mundo del cómic, conozco el mundo de la narrativa gráfica, conozco el mundo de las otras películas en las que me inspiré o vi el lenguaje. O sea, y esto sí lo puedo ver como una obra de teatro, pero quizás lo vea más como una película o una serie. Y esta es la primera temporada y espero sacar las otras 2 temporadas que terminan el ciclo de lo que tengo diseñado. Además, en el oficio periodístico tienes que chequear fuentes, restringirte a un espacio, escribir rápido, despachar. En cambio, aquí hay un proceso más de libertad y de creatividad. Y más lento también. Y de reflexión, claro. O sea, yo igual este libro lo escribí rápido, o sea, para lo poco tiempo que había, pero conté con gente que me editó muy bien, pero como que yo no soy preciosista y no me demoro en decir, o sea, como que yo hago un ejercicio de estrategia de ideas mucho antes.
O sea, como que veo esto como una estructura en donde esto va así y esto va así. Y por ejemplo, sé que iba a terminar con la frase que termina, que es una frase que habla de... mi final es un guiño al mejor inicio que leí en una novela. Entonces, no quiero decir cuál es para no spoilear. No, yo no leí. Pero no sé si tú me entendí, quizás. Sí, sí, sí. Y, Sabemos perfectamente qué novela te refieres. pero para elaborar ese final o otras escenas técnicas, claro, me hice la estrategia, pero al momento de llegar al lugar, que lo que aprendí al hacer una novela, tenés que estar en el lugar y pensarlo también. O sea, hay como varios procesos, obviamente el antes y el después, pero todo tiene que estar pensado, o sea, todo. Y si no hacéis eso, no lo hagáis mejor, hasta que lo tengáis pensado, porque vaya... Te puedes perder. Y no te va a quedar bien. Oye, ya hay un tema del que no hablamos mucho, ¿ah? Que es el tema de los dibujos, ¿no? Claro, porque en una novela convencional tal vez el tipo habría dibujado, pero él no habría habido dibujos. O tal vez el autor hubiera encargado a un ilustrador, un dibujante profesional. Que Pero en este caso es bueno que sean tus dibujos porque son más realistas, ¿no? Son los que dibujos que podría hacer alguien que no es un profesional del dibujo. Exacto, yo como el muchacho. Claro, como que igual puedo dibujar bien que eso, o sea, lo claro. Sí. Pero quería darle un tono de amateurismo y de adolescencia, o sea, creo que la palabra nunca está mejor usada, de adolecer, de lo que me falta para ser un dibujante profesional. De hecho, está intencionalmente pensado que el trazo y el dibujo vaya cambiando, de acuerdo a los estados de ánimo del personaje, que para mí es como un viaje a la locura. Sí. Oye, y has hablado constantemente de tu gusto por la novela gráfica, bueno, todos saben acá que yo soy guionista de historieta, entonces sería bonito que en las próximas tal vez te la jugaras por páginas de historieta también dentro de la novela. Bonito, en ¿no? alguna edición, o sea, si se da, si se conjugan, si que estoy vivo, me encantaría tener una edición gorda con las tres ediciones, con los 3 libros que tengo planificados y hacer eso, me encantaría. ¿Alguna otra pregunta? Sí, antes de terminar? hablaste acerca de la música a propósito de mi banda favorita de los 80. Nunca me gustaron mucho Los Prisioneros, aparte del primer álbum. Soda Stereo para mí no... Pero Virus es lo mejor que hay, para mi gusto, de los 80. A mí también. Sí, creo que es lo mejor que hay que Virus en los 80. Y, a propósito de lo que dijiste, hay un libro de Pérez Reverte, La Reina del Sur, que cada uno de sus capítulos lo toma con una ranchera, el nombre de una ranchera, y va desarrollando los capítulos de esa manera. ¿Te pasó lo mismo acá? ¿Tomaste algún tipo de música específica, alguna canción específica para desarrollar algún capítulo? Aparte del... O sea, solo escuchaba bandas sonoras de películas con las que me sirve trabajar bien y eso fue todo. Blade Runner, Evangeli, Donnie Darko y películas que me gustan. Eso, pero nada más. Bueno, Ernesto, estábamos hablando entonces de tu novela que recomendamos fervientemente. Búsquenla en las librerías. En las librerías de todo el país, especialmente la que leo, Parque Forestal. Ahí está. Por favor, cómprenla acá, que no es que quiera entrar en ningún ranking, pero quiero estar aquí, en este ranking. Y es un libro, pero Carlos, solo quiero saber, ¿te gustó? ¿Te gustó más o menos? No me gustó harto. No, pues si no estaría aquí, no habría dicho lo que he dicho. ¿En serio? Es que Sí. me gustó durante... Quería que le contara antes. Llevábamos juntos por lo menos 3 horas antes y no me quiso decir nunca qué le había parecido la novela. ¿Por qué? Porque lo conozco, yo sabía que iba a quedar todo el rato con... Pero le habrá gustado. No le gustó. Me torturó Sí. psicológicamente. Exacto, Fue terrible. demándame. No puedo, no estamos en un país. Demandable. Sí. No puedo demandar. Oye, aquí está, Allegados. No olviden entonces de Ernesto Garrat. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto haberte tenido acá con nosotros, que nos costó mucho, ¿ah? Hace rato que queríamos invitarte por tu otro Por el libro, otro libro. pero tú me habías solicitado esto, entonces yo sabía que algo pasaba y era porque ahí ibas a lanzar esta otra novela. Sí. Recordemos cómo se llama el otro libro. Tardes de cine, un libro de cine de Ediciones B, que ya está casi agotado, pero... Que es las entrevistas que tú hiciste a todos los cineastas del mundo, muchos directores chilenos y chilenas y extranjeros. No, solo extranjeros. ¿Son extranjeros en ese Sí, libro? sí, solo Que no se extranjeros. encontraba. Ya apoye. Muchas gracias a ustedes. ¿Ah? No lo van a Es que encontrar. está agotado. Es que sí. está agotado, pero se encuentra por ahí en algunos lugares, en algunas Sí, librerías, en no algunas lo librerías, encuentras. por ejemplo, en Queleo Forestal. Ahí está. No está tampoco. Muchas gracias por haber venido, ¿no? Un aplauso grande para nosotros.
feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.